7:09 de la mañana. Vamos a conversar ahora con Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Pablo, siempre es un gusto contar con tu análisis. Buenos días, feliz semana. Buenos días, Eduardo. El gusto es mío en estar en tu programa. Gracias por la invitación, como siempre. Pablo, el tiempo apremia. No digo más. ¿Cómo estás viendo el panorama cuando estamos tan cerca de momentos históricos determinantes, léase elecciones, y uno siente que hay tanto por hacer por ejemplo, en el tema del diálogo, de los necesarios consensos? ¿Cómo estás viendo tú la corta perspectiva a estos tiempos demandantes que llegarán pronto? Bueno, con mucho pesimismo, Eduardo, desde el punto de vista opositor, porque vemos una oposición que se niega a entender que a través del consenso, del diálogo, de la negociación necesaria, se pueden construir puentes hacia el futuro. No aquel que grita o aquel que tuitea con voz altisonante, mira, diciendo obviedades a estas alturas, no se Ujú. acerca al poder. Y en política, yo creo que lo que debe fundamentar cualquier acción debe ser la estrategia. No tiene que ser el impulso, la emocionalidad del momento. Entendemos que Venezuela vive una situación sumamente delicada desde el punto de vista político y los ciudadanos no necesariamente van a premiar a aquel político que pegue gritos, que ofenda, que trate a sus adversarios con irrespeto de alguna manera o que subestime a la capacidad política de las otras personas. Yo creo que sí es importante, Eduardo, entender que este es un momento de mucha prudencia, de mucha estrategia, de mucho enfoque político. Yo creo que los actores de oposición, desafortunadamente, no han entendido que ningún candidato solo puede para derrotar un gobierno con más de 20 años en el poder, con un sistema político ya con estas características, requieres de mucho más de un partido político, requieres de una estructura gigante de votos, requieres de diálogo por encima de todas las cosas, porque el candidato que el día de hoy en tus primarias puede ser adversario, te puede sumar votos en una elección presidencial. Entonces yo creo que la soberbia debe estar por debajo del deber ciudadano y político. Yo creo que todos los políticos al día de hoy deben entender que si la oposición le hacen unas elecciones al día de mañana, las pierde contra el gobierno de Nicolás Maduro. No hay posibilidad de ganar una elección desde la oposición al día de hoy. La oposición se encuentra muy mal y esto es algo que se ha advertido por muchísimas ventanas, producto de la incapacidad, la falta de estrategia, el egocentrismo, la soberbia, pretender que la política, mira, que también pretender que el ciudadano, Eduardo, está atento a la conversación política. 8 de cada 10 ciudadanos venezolanos están pendientes es de la alimentación, de los servicios públicos, de la educación, de la luz y de que los políticos le den soluciones rápidas a sus problemas, Ahora, no más promesas políticas. ahora Pablo, estás hablando con un argumento que estoy seguro comparten muchos los venezolanos. Incluso el venezolano que no se sienta opositor, que se puede sentir muy chavista, que puede estar muy feliz con el gobierno de Maduro. Porque este país hay que verlo desde el punto de vista integral, esté donde esté tu corazón. Pero tú sabes que es grave que tú hoy digas que la oposición está muy mal, después de lo que pasó en 2018 en las presidenciales de hace casi 6 años, cuando Así es. prácticamente la oposición abandonó, cuando prácticamente no hubo candidatura. Bueno, ¿por qué no se hace la tarea? Pero entonces, ¿dónde están los políticos? Entendido que no se requiere un mesías, sino un conjunto de capacidades y de compromisos para rectificar lo que haya que rectificar. Oye, ¿dónde está el respeto al electorado? Llámese la totalidad de un país llamado Venezuela, porque es gravísimo lo que tú estás diciendo. Sí, y con mucho dolor ciudadano, Eduardo, pero desafortunadamente la realidad política se impone. No podemos decir que la oposición está en su mejor momento, no podemos decir, quisiéramos los venezolanos, algunos que queremos que las cosas mejoren, decir que los políticos están a la altura, pero desafortunadamente no lo están, porque como tú muy bien dices, hasta hace muy poco, Eduardo, políticos que el día de hoy están mandando a la gente a votar, en participar en unas primarias, no creían en el voto, Ujú. no creían
en el voto. Decían que el gobierno iba a Ujú. salir por la vía militar y te puede enumerar una serie de pasos o de actividades que se hicieron en Venezuela, incursiones militares, operaciones militares, el TIAR, el R2P, o sea, la Carta de la OEA, un sinfín de recursos que a la larga agotan psicológicamente al ciudadano, porque esta es la otra variable que hay que analizar, Eduardo. El venezolano de hoy no está atendiendo ni los discursos políticos ni las promesas electorales. El ciudadano de hoy está profundamente desilusionado, conserva cierta esperanza en cuanto a los cambios políticos, atiende la política, pero no en su totalidad, porque hay un gran abismo informativo en Venezuela y la realidad es la siguiente. En Caracas y en el estado Miranda, a lo mejor muchas personas entienden lo que es un proceso nacional de primaria, entienden lo que es que la primaria, que los que votan, que los que no votan, pero en el interior del país, que la gran mayoría están absolutamente desinformados y mal informados de este proceso tan importante, que es una elección presidencial. Algunos ni siquiera saben, Eduardo, porque lo he visto en carne propia, ni siquiera conocen a los candidatos de la oposición. ¿Por qué? Porque su dinámica es otra. Que el político pretenda que todos los venezolanos atiendan a la política el día de hoy está cometiendo un grave error de sesgo y una falta de estrategia y de investigación sobre el estado mental de los ciudadanos de hoy. Porque el estado mental de los ciudadanos de hoy y emocional no es el mismo del 2019, no es el mismo del 2014 y no es el mismo del 2021. Venezuela ha cambiado muchísimo en cuanto a sus estructuras sociales, culturales, políticas y económicas. Entonces yo lo que creo es que la oposición, insisto, tiene que de alguna manera ponerse, mira, no solamente los patines, bajar a la sensatez y analizar que una elección presidencial requiere un proceso grandísimo de organización que no es algo que tú puedes comenzar al día de hoy. Tendrían que haberlo comenzado hace muchísimo tiempo, pero bueno, nunca es tarde para recapacitar y reflexionar sobre Venezuela. Mientras tú hablas, puedes apreciar en la pantalla imágenes sobre los esfuerzos de diálogo. Y aparecen distintos escenarios, y Blight, y Jorge Rodríguez, y los mediadores, o los facilitadores. ¿Cómo ves tú el tema del diálogo? Porque, mira, yo creo que hay evidencias de que se viene dialogando, de que se vienen logrando resultados parciales nada desestimables, pero aquí pareciera que es clave la capacidad que tenga el diálogo en medio de todo lo que tú has descrito, ¿no? Sin duda. El diálogo, Eduardo, es una variable es una herramienta, no es una variable, perdón, es una herramienta política y de la vida cotidiana que hasta en los tiempos de guerra existen. Eh, Volvemos a lo mismo. Aquí hay actores, existieron y existen actores políticos opositores que condenaron el diálogo bajo cualquier circunstancia. Culpaban a las personas que promovían el diálogo de cohabitadores, coexistenciadores, como si fuera algo negativo. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Iniciativas de diálogo entre diversos sectores, diálogos entre empresarios, gobiernos políticos, organizaciones sociales, ONGs, porque al final, Eduardo, o sea, no podemos perder de vista que somos venezolanos. Aquí no estamos dialogando con árabes, con chinos, con americanos, aquí estamos dialogando entre venezolanos. Y al final, la solución, el proceso de transición político va a tener necesariamente que entablarse un diálogo para reinstitucionalizar el país, para pacificar el país, para regresar a la senda democrática. Es decir, el diálogo es el canal perfecto para que los actores políticos puedan entenderse, porque si no es el diálogo, ¿qué va a ser? Un escenario de guerra, escenario de calle, escenario de pelea, de conflicto. La gente no quiere eso, Eduardo. Las mediciones y las investigaciones recientes demuestran que el venezolano lo que espera es un actor político con compromiso unificador, que entienda que el diálogo es importante y tiene que estar por encima de las aspiraciones presidenciales. Pablo, como siempre, se queda uno con ganas de continuar, pero el tiempo nos pone final. Espero que pronto volvamos a conversar. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Eduardo. Gracias a ti por la invitación. Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Regresaremos.